preparando el encuentro. Así que bueno, primero, nobleza obliga, quiero agradecer a Silvia la hospitalidad, el afecto, porque por supuesto, hola Juliana, ¿cómo estás? No, ninguna demora, todo bien, estamos recién empezando. Decía que le quiero agradecer a Silvia porque no solo que me brinda su casa, nosotros somos vecinos. No, ya le pagué que me querías. Así que así no, le pagué dos novias cambiadas, preparándonos para este momento de hoy. Y bueno, como les digo, el catering impecable, bueno, así que me parece... Espérate que me parece que Leo no está grabando. Sí, está grabando, ya está grabando. Bien. Les doy formalmente las buenas tardes en nombre de SADOP. Estamos hoy asistiendo al segundo y último encuentro sincrónico del módulo 2. Como les expresé en la última clase, si alguno tuvo la oportunidad alguna de leerla, para mí también, de algún modo, este módulo fue una apuesta a al tema de la clase, que es esta didáctica de la enseñanza y el aprendizaje basados en proyectos, porque definitivamente sin ustedes, si no estaban del otro lado, si no devolvían, si no aceptaban el convite de las actividades, no hubiera sido lo mismo, hubiera sido una letra, si se quiere, quieta, un poco más vacía, y la verdad que yo experimenté un ida y vuelta, muy interesante, y termina de verse como de concretarse lo que uno piensa, lo que uno imagina, lo que uno diseña. Cuando Silvia me dijo, quiero que dé este módulo, yo empecé como a imaginar, bueno, por dónde ingreso a los temas de mi especificidad, que son la lectura, la escritura y la oralidad, cómo los encaro, porque acá hay mucha gente que no es solamente de lengua, que hay otros trayectos disciplinares, otros ocupan otros roles en la escuela, entonces se me ocurrió que había que hacer una propuesta que fuera lo suficientemente amplia, sin dejar de tener lo propio de la disciplina en la que yo me manejo y me he formado, pero que fuera amplia. Por eso elegí estas miradas de mundo que plantean esas tres dimensiones, ¿no? De lectura, oralidad y escritura. Oralidad, yo decía decir el mundo, porque a mí el verbo decir me parece un verbo potente. Oralidad parece más un concepto teórico, ¿no? Pero bueno, sin embargo, creo que hemos logrado en estos primeros 3 encuentros que se dieron en el espacio de la aula virtual, del Classroom, y también uno en sincrónico, una conexión, una sintonía. Así que bueno, agradezco mucho esa posibilidad. Hoy quería comenzar este encuentro. Hemos pensado, bueno, como una frase inicial, dice volver a mirar a aquello que apenas ha sido visto. Lo hemos citado en varias oportunidades ya en y nos parece muy iluminador. Siempre su palabra es amorosa, le acompaña, abraza, acaricia, y también interpela, y también nos obliga a volver a pensar algunos aspectos, a volver a mirar. Así que el primer convite de este primer momento de la clase sería invitarlos a estar entre las nubes. Se imaginarán, ahí les presento nuestra nube de palabras. Elegí el diseño de una campana, en honor a la vieja campana de la escuela. Nunca fui a una escuela que tuviera campana, ahora que me doy cuenta, porque siempre, de pequeña fui al 25 de mayo, que tenía un timbre, y siempre añoré la posibilidad. De hecho, cuando visitaba el pueblo de mi papá y me llevaba a su escuela, lo primero que hacía era colgarme de la campana, porque me parecía significativo como una representación de la escuela. Bueno, ahí están las palabras que ustedes fueron compartiendo. Como pueden ver, las que están más grandes son las que aparecieron reiteradamente y tenían así una cierta predilección de parte de ustedes, pero hay un montón, hasta ayer incluí las que sentí que estaban llegando y que no estaban repetidas. Así que bueno, creo que ahí aparecen muchas, sensibilidad y determinación muy fuertes, pero hay acompañamiento y solidaridad y equidad, compromiso, abrazo, que es una palabra tan hermosa, que también para pensarla en el ámbito de la educación, hay comunión, hay compartir, hay mirada, superación, colaboración, bueno, aparece misericordia, libertad, desnaturalizar, sí, resiliencia, perseverancia, gracias, aparece la palabra gracias, ¿no? También interesante, empatía. He leído muchas veces la palabra empatía y respeto, que me parece que justamente nos invitan a uno de los aspectos que tienen que ver con este trayecto y con este módulo, que es justamente la inclusión, que estamos pensando permanentemente.
Así que bueno, creo, seguramente algunos de ustedes se reconocen algunas de esas palabras, porque las he enviado: amor, presencia, a ver por ahí, sueños, leo encuentro, huellas. Mira qué linda la palabra capaces, ¿no? Porque si hay algo que queremos trabajar en este trayecto es el reconocimiento de Sí, nuestras propias capacidades, ¿no? Así que el absolutamente. reconocernos capaces es algo Y importante. también diferencias, ¿no? Porque también construimos diferencias de distintas miradas. La palabra ser, ayuda, ahí estoy leyendo contención, bueno, fortaleza, tolerancia. Bueno, la verdad que han sido muy generosos en este compartir de palabras y hemos logrado todos juntos configurar esta campana. Servicio también aparece por ahí. Es que a mí me gustaría por ahí mirar estas dos palabras que han salido tan fuertes, que es sensibilidad y determinación, porque parecen como dos caras de la misma moneda, ¿no? Medio... Que, no sé, que por ahí, si alguna quiere expresar algo sobre esto, sensibilidad y determinación como dos aspectos fuertes que han salido del grupo, del colectivo. Sí, a ver si alguien tiene ganas de compartir qué les parecen esas palabras. ¿Les parecen que son palabras que se oponen, que de algún modo constituyen así como una dicotomía, un oxímoron, dependiendo de dónde nos pongamos, o que son complementarios? Por ahí había algún aporte, me parece, en el chat. A ver, vamos a ver. Vamos a leer el chat. Ajá, no, un poquito más abajo, a ver, Silvia, no. Me parece que había una... No, perfecto. Pensé que había alguien que estaba diciendo algo. No sé si les parece que charlemos un poquito de esto, ¿no? De la sensibilidad y la determinación. ¿Qué les parece? Hay un silencio de radio. Pero el silencio también dice. ¿Sí? Yo no las veo como tan en oposición. Me parece que a veces para sostenerse en este mundo con sensibilidad también hay que tener mucha determinación. Sí. ¿No? Estamos en un mundo complejo, que todo el tiempo nos sorprende, que da volantazo, y no es fácil sostenerse en la sensibilidad. Y creo que la determinación ayuda. Pero bueno. La determinación como sostenerse, como mantenerse en una línea, coherencia, compromiso, ¿no? En cualquier decisión. De esas acepciones, sí. También en la posibilidad de saber lo que uno quiere, y que no es algo fácil de conseguir, también tiene que ver con una construcción, ¿no? Sí. Y mirando con eso, mira, hay dos palabras que están ahí arriba que me dice comunicación asertiva. Pues creo que está juntas, ¿no? Sí, es una expresión que la mandó como un concepto que también puede tener que ver con determinación. Sí, exactamente. La asertividad como una capacidad que también puede desarrollarse. La oralidad es bastante beneficiosa en ese sentido, y trabajar desde la lengua, de qué modo encontrar la palabra más adecuada para que esa comunicación sea verdaderamente asertiva y se logre eficazmente, me parece que no es una cuestión menor. Bueno, si no hay aportes, quizás podamos ir a otro momento para que nos leamos. Bueno, realmente disfruté muchísimo, me tomé el tiempo de leer sus decires de mundo en el Padre. Ese muro precioso que acá Silvia va a compartir, donde cada uno y cada una de ustedes fue dejando una partecita suya, en imágenes, en palabras, en voz, porque algunos se animaron y grabaron. Qué lindo. Hay ahí una propuesta variopinta de mundos que realmente me pareció valiosa, y por eso no quería dejarla pasar así nomás. Entonces imaginábamos que este segundo momentito del encuentro tuviera que ver con la posibilidad de que ustedes también se tomaran un momento para abrirlo al Padre, si es que no lo pueden ver de ahí, y seleccionar alguno de los textos de sus colegas, y bueno, hacer alguna referencia, algún comentario, tomarnos unos minutitos para sensiblemente conectarnos con estos decires de mundo que están en ese muro precioso que, lejos de construir barreras, une y vincula, y me parece que ahí hay mucho para decir.
Así que si podemos, nos tomamos unos 3, 4 minutitos para elegir algunos de esos textos, leerlos, escucharlos, ver las imágenes y luego hacer una devolución. ¿Les parece? Para que sea un poco más interactivo esto. Le vamos a pegar en el chat la dirección del Padlet, ¿puede ser? Sí. Por si no la tienen a mano. Así lo puede abrir cada uno y nos tomamos hasta las 6:25 para ir leyendo. A lo mejor leen una y después quieren leer otra y se van entusiasmando. Pero está bueno esto de darnos la posibilidad de leernos o releernos, porque seguramente ya se han leído, sí. Pero que pueda servir para hacer este intercambio hermoso de estos decires del mundo, como nos invitó Sandra. Sí, nosotros habíamos trabajado en nuestra segunda clase los decires potentes de Mayra y de Camila, y bueno, y también invitando a pensar todos esos decires que surgen en el aula, en los espacios que transitamos cada uno de nosotros en la escuela. Entonces me parecía importante que no se nos pasaran los decires de nuestros colegas, que han sido también los que han co-construido con nosotros y las que han co-construido este módulo y este mundo que de algún modo estuvimos habitando estas 4 semanas en el aula virtual. Sí. Así que, bueno, los dejo para leer un ratito, a ver. Bueno, si nos callamos. Nos callamos. Sí, buenas tardes a quien se está uniendo ahora. Estamos proponiendo una primera actividad en este encuentro que es revisar el Padlet, donde cada uno de ustedes, cada uno dejó sus decires del mundo, y bueno, leerlos y seleccionar algunos que tengan ganas de comentar, porque les ha llamado la atención particularmente, porque hay algo que los interpela, que les dice a ustedes también. Bueno, ese es el primer momento de este encuentro para compartir.
¿Pueden compartir? Sí, no sé si han podido leer, les dejamos un par de minutitos en silencio. Si alguien tiene ganas de compartir algo que haya elegido, seleccionado, simplemente que recuerde de lo que estuvo leyendo. Las escucho. Acá con Silvia estábamos repasando algunos, Creo leyendo. que ustedes también escucharon, ¿no? Sí. Sí, estábamos escuchando a Eliana y a Ivana, que eran dos audios, a la vez que leyendo un poquito. Me gustó cuando Eliana dice, la docencia me encontró. Me pareció hermosa esa expresión, ¿no? A mí me pasó algo parecido, Eliana, ¿sabes? Tenía una resistencia cuando estudiaba, y yo decía, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y nunca decía, voy a ser docente. Y un día, acá ese sería yo tampoco, y un día me encontré nadando como pez en el agua, y dije, ay, esto es lo mío. Descubrí la docencia como ese mundo al que pertenezco. Yo de hecho estudié, había dos orientaciones en mi escuela, una era la común y otra el docente. Yo fui al común porque no iba a ser docente, no estaba supuestamente en mi ADN. Yo soy comunicadora, o sea que tampoco estudié comunicación pensando en ser docente, y Claro. sin embargo me inicié en la docencia porque también soy egresada del CIPOLI, que ahora estamos en pleno conflicto, pero me inicié dando clases de música y bueno, y tenía ahí un conflicto porque no era lo que yo quería hacer, pero siento que me encontró la docencia, como decía en el audio, porque la redescubrí en otros niveles, trabajando desde otros lugares. Y creo que era porque no había encontrado el lugar donde me sentía cómoda. Y con adultos y con adolescentes me sentí más cómoda que con niños. Entonces, bueno, por eso creo que me encontró a mí, porque nunca fue mi plan. Mira, sí, quizás pensaba cuando vos contabas esto, que cuáles serían las representaciones que uno tenía en ese momento del ser docente, que nos llevaban a pensar, no, esto no es para mí. A mí siempre me hizo ruido el concepto de la vocación, ¿no? La docencia con esta cuestión abnegada de la vocación. Y que hoy estaba leyendo un material sobre jardín maternal y sobre jardín de infantes, donde aparece, bueno, fuertemente evocada la figura de la madre, la figura de la docente, ¿no? Un material que estoy trabajando en corrección, y siempre pensé, digo, claro, tenemos esa representación también de lo materno, y no son más que eso, representaciones, porque después lo que sucede en las aulas es diferente. Uno cuando ingresa al aula es la puerta de Alicia en el País de las Maravillas, ¿viste? Te encontrás con cosas que ni siquiera sospechás que existen. Y más ahora, el entramado humano, con todo lo que eso supone, con la complejidad, con los modos de nombrar mundos, de nombrar seres, ¿no? Es realmente de un grado de inquietud, de movilidad, de inquietud en el sentido de sacarme de la quietud, no de inquietud de ponerme mal, ¿no? De decir, bueno, me saca de la quietud, me saca de mi zona de confort, me saca de mis presupuestos, de mis representaciones anquilosadas. Así que hoy estamos ante un momento que creo que a todos, en los diferentes niveles que nos educan, estamos muy interpelados. Así que bueno, no sé si alguien tiene ganas de compartir. Sería buenísimo, sí. que no hagamos un monólogo. Así que a ver, Marcela, te veo ahí con carito. Yo nomino, soy nominadora. Estás nominada. Laura, a ver, Laura. Se levanta la mano. Laura. Sí. A ver, ahí te damos la palabra, Laurita. Sí, Laura, desmuteate nomás, que está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo leyendo recién un poco el pádel, es como que vi que muchos aportan y que yo estoy de acuerdo en que quieren niños felices, en que todos son diferentes, pero que todos pueden aprender, que pueden estar en sintonía, que es necesario esta parte que tenemos de vocación, de decir, puedo dar clases aunque sean todos diferentes.
Me pareció muy lindo y ser chicos felices no hay nada más lindo que eso, ¿no? Sí, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo en este estar juntos en la escuela para lograr, no sé si la felicidad, pero al menos la posibilidad de sentirse bien, de sentirse que pertenecen a ese mundo, que tienen posibilidades, que ese mundo los acoge, que los recibe, no que los expulsa, ¿no? Que los No, contiene, los ayuda a aprender. Entonces ahí me parece que algunas de las preguntas estas podrían orientarnos en el sentido del trabajo de hoy. Ahí Mariela quiere aportar. Mariela, hola. Hola, ¿cómo andan todas? Bueno, yo una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el tema de la cantidad de imágenes y la diversidad de imágenes que había. Que cada una de esas imágenes te llevaba como a pensar y a buscar y a reflexionar sobre lo de la vocación, el decir, bueno, en esa imagen, ¿cómo me encontraba yo en medio de la vocación? Por ejemplo, el del mundo, el de las manos, el de los mismos trabajos de los mismos chicos, el del afiche, que eso me llevaba a todo lo que va atrás de ese afiche, ¿no? Ese trabajo del docente, de los chicos, de conducta, de horas de sermones para que se comporten y para que colaboren entre sí. Bueno, eso me llevaba, y lo rico que uno sale de ahí diciendo, este es el producto final, y lo bueno que fue todo el proceso. Totalmente. Un poco de eso se trata la propuesta de hoy, de pensar el aprendizaje basado en proyectos, todo lo que implica, lo que ponemos en ese momento y en todo el proceso. Ahí, Marcela, a ver, gracias, Laura. No sé si Laura va volver a decir algo, porque te quedó la manito levantada. A ver, Marce. Gracias, Mari. Un poco lo de todas. Me sentí muy identificada con dos personalmente. Uno que tiene una mochilita que dice que al final del día les va a pesar lo que les hicimos sentir, y lo creo así, como docente de nivel inicial por sobre todas las cosas, lo creo así. Y otra que tenía las manos, que las vi a las manos, pero yo vi una mariposa en realidad. Como primera imagen, como primer lectura de imagen, y la mariposa por supuesto que siempre la conecto con la transformación, y creo que la educación es una permanente transformación, que nos transforma permanentemente, y yo siempre digo que en este caminar con otros y junto a otros, No sé si somos nosotros. lo importante es abrazar. No, te escuchamos, perdón. Sí, abrazar perfecto. con el amor y con la cultura, sin descuidar ninguno de estos dos tremendos lugares de los que somos responsables los docentes. Cultura, educación, pero también afecto, una pedagogía que también oriente hacia el afecto, pero oriente hacia el aprendizaje, que es lo que claro, estamos abrazando. Si le corto un poquito a Marcela. Sí. Esto que dice Marcela del Ambol me hace pensar en Freire, ¿no? Que donde dice que hay que educar para el amor, pero ese educar para el amor es educar para que se pueda mirar el mundo y se pueda pronunciar, decir su propio mundo, ¿no? Ese es el acto de amor, así que es mucho más complejo que solamente la dimensión afectiva, sino que incluye también la dimensión crítica, ¿no? También política. Y política, porque Freire dice, y la esperanza, lo que viene, la posibilidad de un horizonte utópico, todo eso en esa idea de que educar es un acto de amor, ¿no? Sí, estaba pensando también cuando decías lo de la mochila, porque también cuando lo vi, lo recordé, creo que es un texto de Mangel, que habla de, se llama Las capas de cebolla, no sé si lo han leído, sobre quiénes son los alumnos que entran a nuestras aulas, alumnos. Y bueno, plantea esta idea de que nuestros estudiantes son como capas de cebolla, que nosotros vamos descubriendo de a poco, pero también dice que pueden tener la fragilidad del cristal, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que nos compete en ese sentido. Es un texto que luego se los voy a subir al aula, porque es precioso como
cómo ayuda a mirar y a pensar en esos seres que construyen con nosotros hoy la enseñanza y aprendizaje en lo cotidiano. Así que bueno, si alguien tiene algo más para compartir. Me parece que acá Eliana. Sí, Eliana, ¿querés comentar un poco lo que pusiste en el chat? Sí, en esto de que hablabas de la vocación, como de las representaciones, esta representación de la abnegación en la vocación es peligrosa porque esconde muchas cosas. Ese concepto romántico de que, bueno, pero lo hace por vocación, porque le gusta, o sea, el sacrificio y esconde muchas cosas que tienen que ver con los derechos, con los roles, con las funciones. Entonces, es como hay que salir de ese lugar común y de esa representación romántica, y que sí, existe la vocación, pero existe la profesionalización también. No todo es por amor a la actividad o lo que fuera. No es eso solamente lo que nos guía, sino que también tenemos otros objetivos. Se puede resignificar, ¿no? El concepto de vocación, porque vocare, ¿no? Es un poco decir, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate cómo también podemos resignificar en esta de darle nuevos sentidos a las palabras, porque son construcciones sociales, los vocablos, las palabras, los decires, se construyen en determinadas épocas. Entonces, quizás esta idea de la vocación romántica, mirada desde el hoy, fue sumamente importante en algunos momentos. Cuando el paradigma era otro. Claro, cuando el paradigma era otro, cuando la realidad era otra, pero bueno, también resignifiquemos, no significa que dejamos de lado, sino a ver, ¿cómo es hoy la idea de la vocación? Y hoy la idea de la vocación de ser docente, digo por mí, quizás es la condición del trabajador docente. Si yo soy un trabajador, un trabajador de la educación, tengo la obligación de defender mis derechos laborales, tengo mi responsabilidad con las condiciones de medio ambiente del trabajo. Es decir, no puedo, por vocación o apelando a ese concepto que está desactualizado, seguir como si nada, ¿no? Por vocación también tengo que hacer valer los derechos, los míos y los de los estudiantes. Y también pienso en cómo nos miran los estudiantes a nosotros, porque también ellos nos miran y ellas nos demandan esa coherencia, ¿no? Que cuando nosotros llevamos a cabo nuestra tarea, esa tarea es una tarea profesional, es una tarea que implica una formación, además de algún condimento vocacional, tiene que ver con las ganas, con el deseo, pero que en todo caso siempre pienso cómo tenemos ciertas profesiones que son convocadas desde ese lugar, desde el lugar de la vocación, que como dice él y yo coincido, hay ahí una cuestión un poco compleja, no sé si perversa, pero sí compleja a la hora de desentramar esa representación. Y creo que, bueno, que algunas profesiones somos las elegidas para cargar esa mochila, que me parece que es hora de descargar y decir, bueno, volvamos a pensar. Quizás sería interesante un ejercicio argumentativo en torno a esto, ¿no? Para ponerlo en tensión. Estoy pensando, Eli, que hoy es el Día de los Periodistas, ¿no? Que también son otros a los que se les apela la vocación. Y también la neutralidad como una característica de esa vocación, igual que los docentes, ¿no? Sí, los enfermeros. Pienso en esto de unir el concepto de vocación con el de abnegación, y me parece que ya no estamos en esos tiempos, digamos. Pienso en ese relato de nuestra educación, de los orígenes, del Sarmiento, que no faltaba nunca, de Rosarito Vera. Siempre la abnegación y el sufrimiento. Porque Sarmiento no fue a la escuela. Bueno, pero son representaciones culturales que nos marcan muy fuerte. Entonces, el Sarmiento de la revista Genios, o antes era de la Villique, no del Anteojito, viste, del Simulcop, cuando nosotros calcábamos con la gente que ya peinamos canas, sabemos de qué se habla, pero nada, era caro, es verdad. Pero lo que se transmite es que si que tenés que ir a la escuela, digamos, contra viento y marea, que es un poco lo que yo había puesto en el manifiesto, es como que sí, estamos. Eso iba a decir, en tu manifiesto se ve eso.
Claro, entonces está como muy ligado, el docente es un ser como abnegado y que tiene que luchar contra todo, digamos, y hay últimamente, digamos, una romantización de esa abnegación que me parece que hay que ir eso, resignificándola, porque no nos favorece en lo más mínimo. Sí, un poco el sentido de la Me parece que propuesta. Mónica quiere decir. Perdón, Mónica, no te vi que querías levantar. Yo quería, digo, me hace tanto sentido todo esto que vamos conversando, que ustedes van conversando, digo, de mirar la profesión, y yo creo que no es solamente de la docencia, yo creo que en todas las profesiones hay algo que es como un déficit del sistema, en el que no se enseña a las personas, que en el fondo yo creo que aunque a algunos les choque la palabra, pero digo, depende eso, del significado que cada uno le dé, no nos enseñan en ninguna profesión a ser emprendedores de la vida. Porque el que se recibe de médico, el que se recibe de contador o el docente, todos tenemos que aprender a emprender en el sentido de asumir los riesgos, del perfeccionarte, del estar atentos, del buscar material, de buscarles métodos, digo, de trabajar con este amor, de sensibilizar, de la palabra que decían que había salido fuerte, que era, perdón, ¿cuál era la otra? Sensibilidad, ¿y cuál era la otra? Perdón, no escuché. Determinación. Determinación. Y yo creo que para eso necesitamos, digo, estar también preparados. Esto que decíamos, no nos enseñan a sentirnos en la docencia, que después de egresados vamos a ser trabajadores de la educación, ¿no? Con derechos y obligaciones. Digo, eso es una parte que no está desarrollada en el sistema. Que algunos la podemos aprender, depende de los caminos que tomemos en la vida, pero que hay gente que me parece que se se termina jubilando del sistema, muchas veces sin haberse sentido parte de eso, ¿no? Por esto colectivo que tenemos, esta impresión colectiva que tenemos de la abnegación, del apostolado, sobre todo nosotros quienes hemos trabajado en escuelas parroquiales o escuelas privadas, tenemos muy marcado esto, ¿no? La identidad del colegio, ¿no? Del fundador, de donde venga. Digo, todo eso hace, me parece, también a esto, ¿no? Entonces digo, también esto que decían de resignificar, me parece necesario, pero ya de poder empezar a trabajar eso, ¿no? Porque digo, esto que hablaban del amor, y sí, el amor es eso también, pero en el ejemplo, los chicos también ven en el espejo que somos nosotros para los chicos, precisamente vemos eso. ¿Cómo hacemos nosotros muchas veces, digo, para enseñarles a defender derechos a ellos, si nosotros dentro de la escuela muchas veces estamos tan vulnerados a eso que ni siquiera somos capaces o nos atrevemos a defender los propios? Entonces digo, esto también se refiere. Nosotros, Mónica, conocemos los derechos, por ejemplo, el estatuto del docente. Sí. ¿Cuáles son los alcances, no? ¿A qué tenemos derecho? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Qué deberes también nos asisten? Porque no son los derechos. Entonces me parece que hay una dimensión importante ahí a seguir explorando. Y también pensaba, yéndome un poco más atrás, la cuestión del amor, y pensaba en los griegos, en cómo ellos relacionaban todo, y el amor también tiene que ver con el saber, tiene que ver con otros aspectos. Sí. Entonces digo, bueno, tal vez se trata de volver a resignificar algunas cuestiones, de barajar y dar de nuevo, que es un poco la mirada que queremos proponer en el encuentro de hoy, vinculada con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Porque un poco la idea fue esta, cuando Silvia me propone hacer este abordaje, yo digo, bueno, todos nosotros trabajamos proyectos, hacemos proyectos. Hay un momento en que tal vez, o hubo un momento, me parece que todavía más fuerte que el actual, que la escuela fue como un proyectismo permanente, había que estar embarcados en muchos proyectos, y llegaba un momento en que uno no sabía exactamente qué estaba haciendo, para qué, para quién, ¿no? ¿Por qué? Después del sentido de tanto proyecto no había
una idea clara de decir, bueno, a ver, un proyecto tiene que ver con una realidad, que es una realidad bien situada en la escuela. ¿Querés poner en ahí? Vamos a ir un poco la idea de esta propuesta, que era el aprendizaje basado en proyectos, tenía que ver con cómo nos paramos desde dónde para elaborar un proyecto. Nosotros empezamos a charlar en este módulo. La primera parte tuvo que ver con la lectura del mundo, la segunda parte tuvo que ver con el descifrar el mundo, y la tercera con el escribir el mundo. Y tenía que ver justamente con esta cuestión de cómo pensamos la construcción desde estas prácticas, que son prácticas sociales, la oralidad, la lectura y la escritura, y cómo luego la plasmamos en estos proyectos que estamos pensando, atravesados por diferentes dimensiones. Por una parte, lo interdisciplinario, me parece que ya es hora de dejar de pensar que un proyecto es solamente de una disciplina y que tiene que ver con eso que tal vez se nos demanda, bueno, este proyecto es para lengua, este proyecto es para matemática. El mundo es para todos, es para todo, y los proyectos tienen que ser parte del mundo y tienen que salir de las aulas al mundo y conectarse con lo real, que es uno de los aspectos más potentes que tiene este enfoque, ¿no? Esta idea de que cuando hacemos un proyecto no lo estamos haciendo solo para dentro de las paredes del aula, sino para salir a la comunidad, intervenir, hacer que se ligue la escuela con ese afuera. Y otro aspecto, que ahí poníamos lo colaborativo y la inclusión, sí, avanzar, que nos parece central. Entonces, a la hora de pensar cómo se elabora un proyecto, seguimos, Silvi, ahí puse algunas cuestiones que me parecían, esto de definir algunos lineamientos para empezarlo a poner en marcha, en acción. Un proyecto siempre tiene que ser desafiante. ¿Por qué? Porque tiene que nacer, venir de la mano del deseo de aprender y provocar más deseo, a la vez, no simplemente venir de la mano de. Y ese deseo se enciende, esa llama se enciende cuando yo estoy pensando de qué modos puedo resolver una pregunta, un problema, algo que a todos nos atañe, todas dentro del aula, pero que también es parte del mundo. En realidad tiene que ser primero del mundo. Exactamente. La preocupación es del mundo. Es primero del mundo. Claro. Y quería señalar que estas propuestas, estas miradas sobre los proyectos, si bien apuntan a los estudiantes, en primer lugar nos involucran a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos abiertos, disponibles, cuando entendemos que estamos juntos en la escuela, más allá de esa existencia que por momentos se vuelve una mera presencia, no, cuando existimos verdaderamente, cuando hacemos que nuestra existencia sea significativa, logramos dar a luz, alumbrar, en el sentido de hacer aparecer proyectos que son potentes y que dialogan con la realidad del mundo, porque vienen de ahí, vienen de esa no neutralidad. Un poco volviendo a lo que decía Silvia, nosotros no somos neutrales, somos seres que estamos atravesados por un montón de circunstancias, así como nuestros estudiantes y nuestras estudiantes también lo son. Otra potencia o lo que tiene que tener un proyecto es que sea inclusivo y que atienda lo heterogéneo. ¿Por qué? Porque básicamente, como hemos leído y hemos escuchado muchas veces a Rebecca Nichols cuando nos habla de la heterogeneidad, esas son las aulas que tenemos hoy. Pero en todo caso, siempre las tuvimos. Solo que ahora tenemos esta capacidad de poderlas mirar, poderlas pensar, que teóricamente hemos reflexionado sobre esa heterogeneidad y sobre lo que implica pensar diversos modos en que cada uno de los que forman parte y cada uno de los que forman parte de un proyecto se siente implicado, involucrado, sienta que ese proyecto lo interpela y lo vincula. Entonces me parece que en esa heterogeneidad tenemos que pensar cuáles son esas posibilidades de cada uno para ponerlas al servicio del proyecto y su proceso. También un poco lo que se plantea siempre es, bueno, que no sean proyectos que sean enormes ni tan abarcadores, porque se vuelven imposibles, y tal vez de significar lo que ya venimos haciendo, lo que ya tenemos como transitado, la trayectoria en términos de haber realizado proyectos para el aula. Estamos bastante acostumbrados a que nos den un proyecto y pensar en algo nuevo, porque tal vez nos movilice, pero hay un montón de otras cuestiones que hemos venido trabajando en los diversos proyectos que nos involucraron a nosotros, o quizás a nuestros estudiantes y en los que nosotros no nos involucramos, que se pueden retomar, que se pueden reflotar, que se pueden resignificar, y que harían mucho más significativo justamente este momento de la apropiación. Quizás algo se me está ocurriendo mientras vos hablas,
mirado esto a lo institucional, ¿no? Poder salir también de la idea de un proyecto áulico y pasar, como es la propuesta que se ha dado este año, a los proyectos institucionales, que ahí implican este trabajo con el otro, que pueden ser proyectos que a lo mejor se pueden extender y ayudar a la articulación entre los distintos niveles entre los distintos ciclos, mirar proyectos de manera institucional, rescatar estos que ya teníamos. A ver, primer grado tenía un proyecto maravilloso de alfabetización que podemos vincular con otro proyecto que segundo ciclo tenía, o que a lo mejor el primer ciclo de secundaria también puede sumarse. Mirar a los proyectos de una manera más integral, más transversal, que el aula. El aula como el escenario donde vamos a trabajar, pero abierto, ¿no? Abierto a otros espacios institucionales y comunitarios. Esto lo estuvimos hace un tiempo con Silvia, compartimos un espacio en una escuela de Calera que tiene los 4 niveles, y lo potente que era pensar proyectos institucionales en un espacio que justamente tiene esta diversidad, ¿no? Y nos parece que los proyectos institucionales son necesarios porque justamente son proyectos que son bien situados, que están pensando en la realidad institucional, que a la vez se inscriben en una realidad que es comunitaria, pensar el concepto de comunidad educativa también, comunidad ampliado, comunidad de aprendizaje, es importante tener en cuenta, y quizás nosotros estemos más acostumbrados al trabajo intraáulico, a pensar puertas adentro, pero bueno, creo que es un desafío grande salir también de esa zona de confort. Y trabajar con otros, porque cuando hacemos proyectos institucionales es el trabajo con otros, con las otras ahí hay una cuestión que muchas veces nos hace ruido, porque sabemos que nunca el trabajo es igual para todos, pero cada uno pone lo que puede, sus tiempos, en la medida en que es posible. A veces todos estamos atravesados por un montón de circunstancias, y creo que también ahí hay que ejercitar algo que aparecía en la campana, la tolerancia y la capacidad de escuchar al otro y de entender que hay otras miradas y que podemos construir en esas diferencias. Siempre que nos involucramos estando con otros, pueden surgir esos hiatos, y hay que ver cómo los vamos sobrellevando, y a partir de ellos construimos. Y también en relación a los estudiantes, confiar en las posibilidades de autonomía y responsabilidad de los chicos a través de la libertad. Me parece que no es una cuestión menor darles libertad a nuestros chicos y chicas para que ellos también se animen a proponer. Hay algo que el docente a veces le cuesta soltar, que es el control, porque bueno, uno está acostumbrado a mediar, a conducir, y es cierto que en este caso en este enfoque somos mucho más mediadores todavía que lo que éramos antes, tal vez cuando nos mirábamos desde ese lugar de control, pero bueno, tenemos que confiar en las posibilidades de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, porque ellos pueden, desde muy pequeñitos, empezar a gestionar su propio proceso de aprendizaje. Así que ahí me parece que es una cuestión, una pata muy potente también de este enfoque. Y que me parece que tiene que ver con de crear ese deseo de aprender. Ese deseo de aprender está vinculado a los intereses de los estudiantes, ¿no? Sí, puede ser un punto de partida. No siempre es el punto de partida el interés de los estudiantes. A veces nosotros traemos a colación una necesidad, un problema, algo que hemos detectado en un diagnóstico. O una idea, pues los docentes tenemos ideas maravillosas. Sí, o una idea, pero bueno, siempre vale la pena preguntarles a los chicos y a las chicas, porque quizás algo que a nosotros nos parezca minúsculo, pequeño, sea verdaderamente una cuestión interesante para abordar en un proyecto que a ellos y ellas los implique. Estaba pensando también en esta cuestión de la libertad, ¿no? Y en decir, bueno, ¿cómo diseñar? Hay algo del orden del diseño también, que lo vamos a ver más adelante. Confiar en que tal vez nosotros como docentes estamos acostumbrados a planificar y a diseñar un proyecto, pero un proyecto que involucre a chicos y chicas en primer ciclo, en segundo ciclo, va a tener un diseño que va a estar acompañado de ese ritmo, de esas posibilidades. Entonces, va a ser un proyecto que también quizás se construye un poco sobre la marcha. Sabemos que se nos demandan proyectos que estén un poco más terminados, que estén un poco más... Pero en realidad lo más interesante del proyecto es lo que pasa mientras se hace ese proceso. Entonces, eso es lo más interesante, que tiene lo más potente, porque sí, el producto, sí, lo que se muestra, sí, pero todo lo que sucede en el mientras tanto y en el durante es muy potente, y es ahí donde nosotros podemos, por ejemplo,
establecer algunos criterios para ir evaluando, para ir acompañando, aprender a aprender. Es también una tarea aprender a aprender, que nosotros desde este enfoque tenemos que favorecer que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes puedan darse cuenta de esa dimensión, de lo que implica aprender. Y esos pequeños logros que van dando cuenta de esos aprendizajes y de cómo esos conocimientos se van internalizando de diversas maneras. Entonces, este es un enfoque potente. ¿Podemos avanzar un poquitito? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, acá habíamos planteado algunos aspectos que consideramos relevantes, esta cuestión del compromiso y de la responsabilidad, de un fortalecimiento de que cada quien que forma parte del proyecto tiene algo para decir, tiene algo para aportar, es importante, es necesario. Un poco esta idea de Hamlet Lima Quintana, de gente necesaria. Bueno, en un proyecto todos y todas somos necesarios, porque todos aportamos a esa mirada completa. Hemos puesto aquí, que luego les vamos a dejar, un videíto de Guillermina Tiramonti, que yo se les he puesto en la clase. También hemos puesto aquí en el medio de la primera pantallita una síntesis de lo que Guillermina plantea desde el enfoque, para que luego lo puedan revisar, revisitar y bueno, e indagar un poco más. También en la bibliografía yo les puse un material de Perrenot, que es interesante para pensar las más competencias que nos interpelan en este tiempo. Y aquí les dejábamos un videíto de Rebeca Nijovic, donde también ella plantea cuestiones muy prácticas y muy concretas en relación a, bueno, qué significa hacer un proyecto que realmente sea potente, ¿no? Ella por ahí cuestiona esta idea de este proyectismo, diría una amiga mía, la cito, muy de cotillón, ese proyectismo de, bueno, armemos el stand y mostremos y hagamos, cuando en realidad eso termina siendo puro efecto, puro producto, y como les decía antes, lo más rico fue lo que pasó antes, todo ese proceso. Bueno, creo que ese es un cambio de perspectiva en la relación del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Porque parecía que el proyecto siempre terminaba con un producto. Exactamente. Pero también pienso que era una interpretación nuestra de la teoría sobre los proyectos, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a que las cosas son homogéneas, sí, que se deban mostrar y que debamos dar cuenta de eso, tener evidencia, pero resulta que en un proyecto es algo inacabado, es algo flexible, es algo que se puede modificar. Esa es la idea misma del proyecto, ¿no? Es decir, es algo que no está determinado de ninguna manera. Entonces, poder pensar que esos instrumentos de evaluación que nos van a permitir a nosotros ir modificando el proyecto, ir agregando, ir quitando y co-creando permanentemente, y a lo mejor no va a haber un producto, el producto mismo va a estar dado en esos aprendizajes que se logran en el proceso, pero hay que registrarlo, las evidencias tienen que estar, nosotros mismos vamos a ir viendo eso. ¿Y cuánto aprendizaje también para nosotros como docentes en relación Absolutamente, a eso? Sí, en relación a esto me parece que es interesante que como docentes, a la vez que acompañamos, mediamos y todo el tiempo estamos ahí, también podemos ir documentando y ayudar a que nuestros estudiantes documenten algunos aspectos que se van poniendo en juego, ¿no? Un poco Anijovic van a ver que plantea estar del todo, dice ella, en el juego. Estar ahí, en ese aquí, ahora, metidos, involucrados, acompañando a nuestros estudiantes, cualquiera sea la naturaleza del proyecto. Recién Silvia decía, no es necesariamente un proyecto que termine con un producto. A veces hay proyectos que tienen que ver con eso, con el proceso, justamente. Claro. Con las posibilidades de que pequeños logros, pequeños mojones, vayan estableciendo esos aprendizajes que necesitamos que se garanticen. Entonces, o los productos no son materiales. Sí, o no son materiales, son menos tangibles. Un proyecto de oralidad, por ejemplo. Que logremos que el proyecto sea colaborativo, en equidad, en tolerancia, en respeto por el otro, ya ese es un logro enorme. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a evaluar eso? Bueno, ahí es donde viene el expertise del docente para ver, bueno, de qué modo quiero utilizar una rúbrica, ya nos meteríamos en otras cuestiones, ¿no? Pero hay otras posibilidades. Avanzamos un poquito, ahí les dejamos los videos. Tener en cuenta, bueno, acá aparece un aspecto que nos atraviesa a todos, que es el marco, el gran marco de la cultura digital. Un poco esta idea de dejar de pensar en la cultura digital y cómo la encaramos y qué hacemos, sino verdaderamente ponerla
interactuar con la cultura digital y hacer que la cultura digital realmente esté en diálogo con el resto de lo que conforma un poco, recupero lo que decía Marcela, la cultura, ¿no? Porque tal vez hoy la cultura digital aparezca como la cultura que se va como hegemonizando o se va instalando fuertemente, pero es un aspecto de la cultura que nos transversaliza, que nos atraviesa a todos, pero que no es el único. Y en esta articulación me parece que es interesante no solo pensar cómo la cultura digital le ponemos al servicio de cómo nosotros tenemos estas herramientas que nos permiten, bueno, tal vez decía recién Silvia, ¿cómo voy a plasmar un producto de realidad? Bueno, tengo un montón de herramientas, tengo podcast, tengo un muro de Padlet para subir, pero todo eso tiene que ver con determinadas capacidades que estamos trabajando en nuestros estudiantes que van a desarrollar ciertas competencias. Y bueno, quizás la complejidad esté en ese entramado, no es el producto. La complejidad está en todo lo que rodea a ese producto y cómo se llegó hasta ahí. Y también acá les di algunas dimensiones que tienen que ver con, bueno, con el contenido curricular, con las disciplinas. Fíjense que todo se entrecruza. Si seguimos un poquito más, porque no quisiera... Acá me quiero detener un poco más. Algunos puntos importantes en un proyecto desde este enfoque. Primero, reconocer como punto de partida este contenido significativo, ¿no? ¿Y cuál es la mejor situación didáctica que me permite abordar ese contenido? Que puede ser un problema, puede ser una pregunta, hay que ver desde dónde estamos partiendo. Los contenidos transversales, yo creo que los contenidos transversales pueden ser el escenario de... La ESI, que está resistida y tenida, el medio ambiente, los derechos humanos, hay muchísimos aspectos. Y la educación vial. Absolutamente. Y tienen que ver con el mundo todo el tiempo. Entonces, hace poquito, bueno, justamente estábamos trabajando a propósito de ESI, esta necesidad que también ha surgido fuertemente este año de curricularizar la ESI, de incorporarla fuertemente en nuestras planificaciones, ¿no? Y esto nos pone a pensar cómo hacemos para hacer ingresar la ESI, pero también el medio ambiente, las discusiones vinculadas con los derechos humanos, que no se limitan a las efemérides, a ciertos momentos del año en que hacemos un taller, sino que están junto con nosotros ocurriendo, sucediendo, y que la educación las involucra, las interpela. Entonces me parece que hay cuestiones ahí, como dice Silvia, que podemos reconocer como puntos de partida potentes y fuertes. Dice, juntos planificar, diseñar y escribir el proyecto, especificando su naturaleza. Que tal vez, cuando recién empecemos, puede ser una y luego en el proyecto nos encontramos que queremos ir hacia otro lugar. Que ya no nos interesa pensar en un producto final, en un mural, en un libro, sino que nos interesa, por ejemplo, que en ese transcurrir, si vamos a pensar en armar textos, esos textos sean leídos a otros, o sean contados, más que el producto evidente, material, tangible, como puede ser el libro, ¿no? Se me ocurre ciencias sociales, que yo que vengo de las ciencias sociales, a mí me gusta, digo, la posibilidad de hacer preguntas, ¿no? Problematizar la realidad que traemos. Y qué importante hay un trabajo interdisciplinario con lengua para hacer preguntas, porque es algo sumamente difícil que hasta a nosotros nos cuesta. Pero a ver, ¿cómo transformamos un hecho de la realidad en un problema de la realidad? Y plantear, porque pareciera que problema es algo que siempre está mal, y problematizar es justamente... Bueno, ahí volvemos a la cuestión de la resignificación. Claro. ¿No? Qué importante es pensar que el problema no es problema en un sentido negativo, sino una instancia de problematización que puede permitir mayéuticamente que algo salga a la luz, ¿no? Y justamente la resolución de problemas, que es una capacidad de las que tenemos que empezar a desarrollar, a trabajar, es justamente eso. Entonces es pensar en una cuestión ambiental, por ejemplo, no siempre en las situaciones límites, ¿no? Sino, a ver, en situaciones de convivencia, en un barrio, situaciones, y que problematicemos, significa, bueno, vamos a hacer preguntas sobre eso para ver qué nos podemos responder. Esas son las... El trabajo con la pregunta es un trabajo muy interesante también a nivel de la lengua. Claro. Porque, bueno, vieron que hay distintos tipos de preguntas, están las preguntas retóricas, están las otras, bueno. Entonces, cuando uno, por ejemplo, trabaja fuertemente en la argumentación tiene como herramienta, como estrategia específica, por ejemplo, la pregunta retórica.
pero uno puede apostar a otro tipo de preguntas, esas preguntas que dejan pensando y que no tienen una respuesta implícita en el texto, ¿no? Que son esas preguntas que implican una problematización profunda, verdadera. Y que te obligan a buscar a dónde están las respuestas. Sí, y también a investigar, y también a organizar tus tiempos, a buscar materiales. Cuando uno, por ejemplo, empieza a hacer una investigación, vieron que todo parece que sirve, porque pareciera que todo nos lleva hacia donde estamos pensando. Eso nos pasa mucho. Y decimos, esto sí, esto me sirve. Y después, bueno, viene todo el proceso de qué me sirve. Bueno, eso también es una herramienta que tenemos que poder trabajar con nuestros estudiantes, que empiecen a seleccionar, a focalizar, a tratar de mirar. Por supuesto que la mirada siempre empieza siendo amplia, pero luego claro, a enfocar, acotar el problema. Y eso es un aprendizaje también para el futuro. Importante. Bueno, volviendo acá, considerar la diversidad de trayectorias, como dice Claudia Terillo, me parece que es fundamental. Y ahí cuando decimos la diversidad de trayectorias, estamos pensando justamente en la heterogeneidad de las trayectorias de los chicos, pero también en nuestras trayectorias como docentes. Cuando construimos un proyecto con otras en la escuela, no todos tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, no todos conocemos igual la institución, no hemos experimentado las mismas sensaciones, situaciones, hay docentes más nuevos que otros. Todo eso, y también en el hacer hay enfoques, hay miradas de mundo, volviendo un poco, muy diversas, y es ahí donde tiene que empezar el diálogo bien entramado, respetuoso, tolerante, y también de construcción y fuertemente colaborativo. Después también esta idea de poner en valor lo que el otro hace, me parece que no es una cuestión menor, lo construido en función de las posibilidades que cada uno tiene, también de los tiempos, también de las realidades institucionales. Algunos de nosotros, algunos de ustedes trabajan solo en una institución. Eso permite una mirada. Cuando uno trabaja en más de una institución, hay dinámicas, hay gramáticas institucionales diversas, que uno, bueno, es como si uno tuviera que llegar a cada institución y cambiarse la ropa, de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces uno pone esta cara para esta institución, esta otra, se compromete con estas variables, y en otras se compromete con otras, y hay educaciones, hay improntas más artísticas, y hay improntas mucho más religiosas, y bueno, todo eso tiene que ver con las trayectorias también diversas que tenemos los docentes. Y también conectar el aprendizaje y los contenidos con el mundo real, que lo veníamos diciendo, porque es interesante cuando lo que hacemos en el aula tiene impacto en el afuera, o cuando el afuera ingresa en los proyectos, ¿no? Pienso, vos decías lo del medio ambiente, pienso en lo que puede significar desde construir un ecoladrillo a hacer con un ecoladrillo algo concreto, ¿no? Me parece que también ahí es importante esa vigilancia que tenemos que tener de todos los aspectos de un proyecto. Les cuento un caso que contaban unas docentes que habían hecho un proyecto sobre reciclado, no reciclado, sino las basuras diferenciadas, ¿no? Durante toda la escuela, y resulta que al salir, bueno, todos a la hora de salir se dejaban la basura fuera, separaditas, como los chicos no habían trabajado, y llevaban bastante tiempo, y parecía un proyecto que ya estaba saltado, y un niño que se quedó porque lo vinieron a buscar más tarde, vio cuando llegaba el basurero, y cómo el basurero tiraba todo junto. Eso le generó una crisis al estudiante, ¿no? Que llevó al replanteamiento de todo, y a mirar. Entonces, pone en juego la significatividad. Claro. Entonces, hay que tener, cuando uno mira estos proyectos que vinculan con la realidad, tenemos que mirar todos estos aspectos. Y entonces, a ver, ¿cómo capitalizamos esa situación que pasó? Entonces, y ahí definitivamente la escuela tiene que intervenir en un plano de la sociedad, decir, ¿qué pasa con la sociedad y con la recolección de basura? Porque ¿qué pasa con otras funciones que cumplen claro, la porque basura? No es que yo aprendo para estar en la escuela, son aprendizajes escolares. Bueno, esa es una cuestión que hay que poner en crisis, ¿no? Todo lo que hacemos para la escuela, un poco las lecturas escolares, las escrituras escolares, los decires escolares, como si la escuela estuviera por fuera de la realidad. Hace poco, una familia, a propósito de una presentación teatral, nos cuestionaba la cuestión de justamente lo de la sexualidad. Pero yo quisiera que la sexualidad quede un poco afuera. Entonces yo le dije, ¿y cómo hacemos, señora, para que la sexualidad quede afuera de la escuela?
¿Cómo hacemos? Si usted tiene me encantaría que lo comparta, porque no hay manera, porque la sexualidad atraviesa lo escolar, porque somos seres sexuados, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo de algún modo se concibe el adentro de la escuela como un espacio casi aséptico, como un quirófano donde, pero digo, de ahí a pensar en ratitas de laboratorio, y no es eso, se trata justamente de todo lo contrario, de interpelar el afuera desde la escuela y traerlo. Entonces, bueno, muchas cosas suceden y en muchas cosas se juegan nuestros encuentros con otros para construir proyectos potentes que además sean significativos y que se sostengan también en esos momentos de crisis que dice Silvia, ¿no? Que obligan a dar un volantazo y a volver a pensar. Es decir, acá paramos la pelota en una... Y que cuando pensemos otros proyectos tengamos en cuenta estas situaciones que surgen, ¿no? De esta experiencia. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, las competencias que algunas que podemos desarrollar en nuestros estudiantes, también en nosotros, ¿por qué no? Identificar problemas y diseñar acciones concretas para enfrentarlos, para desarrollar algunas respuestas posibles, colaborar, asumir responsabilidades, tomar decisiones. Tomar decisiones es clave. ¿Cuáles son las mejores decisiones? Tal vez las más adecuadas en un momento y en un lugar determinado y con ciertos actores que están involucrados, que tal vez no sean las mismas en otro momento, con otras dinámicas, y esas cuestiones también hay que irlas trabajando a lo largo de un proyecto. Y manejar el tiempo. Sabemos que estamos urgidos, que siempre tenemos que ir como por detrás de la evidencia, pero es muy importante que los proyectos estén tiempos que requieran y también que hagamos que nuestros estudiantes se hagan cargo de ese manejo del tiempo, porque hay algo de la inmediatez de este mundo actual que tenemos que poder conjurar, puede ser una palabra que a Borges le gusta mucho, hacer ese conjuro, ¿no? Decir, bueno, a ver, en un momento tenemos que parar un poco y poder mirar y tomarnos los tiempos para, un poco como la tarea, vieron en el laboratorio, que uno se pone con el microscopio y mira y se toma los tiempos para ver cómo se mueven. Bueno, en un proyecto uno hace más o menos eso, uno también se toma los tiempos para observar, para mirar, para pensar. Y yo creo que también hay que pensar que el aprendizaje basado en proyectos viene a romper con los tiempos escolares. Sí, los tiempos y los espacios. Y los espacios escolares, entonces disciplinares o los espacios reales. áulicos, el patio, los distintos escenarios que se pueden construir a partir de un proyecto o reconstruir a partir de un proyecto, y que implica que no lo pensemos afuera de los contenidos, porque dice, oye, pero ¿en qué tiempo hago el proyecto si tengo que dar todos estos contenidos? Y no se supone que en este proyecto van a estar incluidos todos esos contenidos. Y no es que vamos a tener que seguir, aparte del proyecto tengo que hacer esto otro, tengo que darle estas manos. Bueno, esa es una cuestión que muchas veces conspira contra el proyecto. Claro. Porque entendemos que vamos como en estas realidades paralelas. Bueno, acá está la realidad del proyecto y acá va lo que tengo que hacer. No, tengo que hacer que esas realidades entramen, se vinculen. Y esa es la única realidad. Porque además el proyecto es uno de los nuevos, entre comillas, porque hacemos formatos curriculares. Es decir, tenemos, creo que conocen cuáles son los formatos curriculares. Sí, en realidad son como nuevos significantes para viejos significados. Exactamente, pero bueno, pero el proyecto es... A ver, laboratorio, observatorio, taller, proyecto, módulo, seminario, asignaturas, todos estos espacios que nos dicen, ¿para qué nos hicieron leer sobre todo esto? Justamente para que veamos cómo lo llevamos a las aulas y rompemos un poco las organizaciones, porque esos son los formatos, los modos de organizar el aula de una manera habitual, corriente, que ya conocemos y que no nos saca de nuestra zona de confort. Bueno, voy a avanzar un poquito más porque son 7:15 y no quiero ser respetuosa con el tiempo. Bueno, durante el desarrollo, para finalizar, es fundamental monitorear todo el tiempo, porque puede ser que no esté sucediendo lo que esperábamos, que nuestras previsiones o nuestra imaginación, mediar, no dejar de acompañar en ningún momento, aun cuando estemos en una crisis, aun cuando estemos cuestionando algo que al principio partió como de un supuesto con cierto grado de certidumbre, documentar, como sea. Hoy tenemos muchas herramientas de la cultura digital para documentar. De hecho, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes documentan sin necesidad. Así que bueno, justamente se trata de alentarnos a documentar con el carácter que eso tiene. La documentación con un carácter realmente significativo, ¿no? Para empezar, y nosotros como
docente es documental. Escribir, sacar fotos, tomar algunas notas, qué sé yo, un post-it que a veces nos pone, a ver, bien. Y después también evaluar, pero evaluar con criterios claros, porque se tiene que establecer previamente criterios de evaluación también para los proyectos. Pero uno puede compartimentar y decir, bueno, en esta parte voy a evaluar estas cosas, ¿no? Porque me interesan ver cómo se han desarrollado estos aprendizajes y contenidos. Pero en este otro momento del proyecto voy a evaluar otra cosa. También voy a evaluar aquello que parece más difícil de evaluar, ciertos matices, ciertos pequeños logros. Por eso es importante que pensemos en los instrumentos de evaluación. Eso se los dejo como una inquietud. Les voy a dejar un material en el aula a propósito de esto. Quisiera no perderme el último ratito, por eso voy como un poquito más rápido. Un poco esto era plantear lo que algo insinué en la clase, pero como la clase quise también llevarla por otros lugares, habrán visto que aposté al lenguaje inclusivo en esta clase, que se conté porque ya me salió un poco del lugar bueno, que estoy pensando en mi lectura del mundo, en cómo digo el mundo, y estoy pensando ya en el trabajo fuerte con otros, y me parecía que la dimensión del lenguaje inclusivo que visibiliza, que fortalece, que empodera, era una dimensión importante, por eso este cambio, y quería un poco plantear esta idea de que este módulo también fue construido como un proyecto con ustedes, porque ustedes fueron aportando y fueron dándole voz y entidad y realidad a algo que podría haber quedado en una propuesta, como escribir desde su ventana, como cada uno de ustedes fue escribiendo y compartiendo, cómo miraba el mundo desde esa ventana que eligieron, cada uno en detalle, sutilmente. Así que bueno, este módulo también fue un proyecto y yo los convoqué a ser coautores y colaborar todos juntos. Así que desde ese lugar les agradezco un montón. Y como ya acercándome a las reflexiones finales, quisiera preguntarles a ustedes algunas cuestiones, pero vamos a hacer un momento como de relax, me callo yo y vamos a una música que compartió justamente Eli. ¿Se acuerdan que les propuse hacer el manifiesto, no? Varios de ustedes ya lo hicieron, otros lo van a hacer. Y bueno, Diana nos compartió este texto de Víctor Jara, este manifiesto de Víctor Jara. Silvia, no sale el audio. Ahora, ¿Ahora sí? Ahora sí, a ver. No sé el resto, se corta mucho, no se escucha. De cualquier manera, Eliana lo compartió en el muro, así que si alguien lo quiere escuchar, sí se escucha bajito. ¿se entrecorta? Bueno, Víctor Jara, lo conocemos, el cantautor chileno, parecido, ¿no? Hermano, ¿no? No. ¿No? Pensé que era hermano. No. Era hermano. Bueno, Víctor Jara y Violeta Parra. Ah, perdón, me los confundí con Jara. Bueno, no importa, ya hasta ahora puede pasar. Víctor Jara y Violeta Parra, sí. Bueno, justamente habla un poco de, bueno, cuál es la característica de un manifiesto, que uno puede decir, que no puede decir.
Y yo me tomé el atrevimiento de, con sus manifiestos, armar algo. Habrán escuchado hablar del cadáver exquisito, ¿no? Bueno, esa técnica de escritura colectiva, atravesada también por lo inconsciente y por desconocer un poco algunas cuestiones vinculadas con el hacer de escritura, y yo armé un cuerpo vivo exquisito, porque creo que lo que cada uno de ustedes aportó desde sus manifiestos es justamente eso, un cuerpo que está vivo, un hacer que está vivo. Así que no sé, espero que se escuche bien, y si no, bueno, igual lo vamos a subir al... Lo voy a ir leyendo, porque bueno, sí, lo vamos a ir pasando y lo leemos. A ver. Lo voy leyendo, dice, primero, debo decir que no soy el mejor exponente de escritura, tal vez porque el trabajo me implica escribir tanto para cumplir con planificaciones, proyectos y demás, que he perdido de vista la magia de volar con la imaginación a lugares y tiempos remotos, artificiales y reales. Como docente y ciudadana tengo la responsabilidad de fomentar la tolerancia, ayudando a que todos tengamos el derecho de poder contar con una educación, ya que hoy en día me siento plena en mi lugar de trabajo, enseñando y dando lo mejor de mí a cada alumno, a cada niño que pasa por mí. La escuela hoy debe transformarse en un espacio de aprendizaje colaborativo de disfrute. Bueno, ahí se me pasó la otra. Esperen, que ya voy. Ahí voy. La escuela hoy debe transformarse en un espacio de aprendizaje colaborativo, de disfrute, en el que los estudiantes descubran el mundo, a la vez que se van descubriendo a sí mismos y se van formando de modo integral. Debe propiciar la formación en valores, la conquista de la empatía y el respeto para personas, no alcanzo a leer. Para lograr personas comprometidas en la participación social y en la búsqueda del bien común. Yo quiero darles a los chicos, o a quien quiera que deba aprender conmigo, herramientas, todas las posibles, toda la variedad de que dispongan, ya que la decisión la toman ellos. Avanzo un poquito más. Así, ni yo ni nadie puede abusar de la posición de poder ni de la asimetría que se da entre el que aprende y el que enseña. Quiero apuntar a la interpelación, no a la imposición, ni tampoco al uso de contorsionismos discursivos que son falaces. Solo la esperanza en una educación humanizadora me sostiene y me salva del naufragio. Porque soñamos con un mundo mejor, más justo e igualitario para todos, donde no existan los abusos y las injusticias, donde el mérito no sea una vara para marcar y definir trayectorias e historias de vida. Porque creemos en ustedes, nuestros estudiantes, porque si no, nuestra tarea no tendría sentido. Seguramente reconocen algunos fragmentos, retazos de sus decires en esos manifiestos. Seguramente ahí hubiera sido necesario ajustar algunos femeninos, algunos masculinos, pero no importa, porque lo que importa es el sentir con que cada uno fue plasmando eso con lo que se comprometió, y cómo se definió a sí mismo, cómo definió su hacer, cómo entendió que se trataba de también sentar una posición. Qué bueno, Moni, gracias. También alguien puso quedó hermoso. Sí, fuimos tomando algunos fragmentos, espero todos los otros manifiestos. Por eso me gustó también la imagen de esa manifestación, como también dándole ese otro sentido, esta expresión, manifestarse, qué significan, pensando en los manifiestos artísticos, en los manifiestos políticos, y en cómo nos manifestamos hoy por hoy con nuestro cuerpo, con el lenguaje, con un montón de situaciones y de haceres que también nos atraviesan y nos interpelan. Así que bueno, me gustaría escucharlos un poco a ustedes, porque yo hablé como un loro favorito, así que me encantaría. Ahí les dejé en el aula, sin ningún tipo de imposición, de preguntas orientadoras, para que quien quiera deje una reflexión final de lo transitado, de lo compartido. Insisto que para mí no hubiera sido lo mismo sin ustedes, porque ustedes terminaron de darle forma
algo que yo me sentaba a escribir y a hilvanar y a hilar, y bueno, ustedes fueron hilanderos e hilanderas, porque yo planteo la trama, había que hilar. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Queda abierto el micrófono para que compartamos. Yo creo que siempre es lindo poner en palabras y que nos digamos cosas lindas entre nosotros. Así nos alentamos. O pueden decir otras cosas, no hay ningún problema. Yo tengo espalda. Que se puede mejorar, que también está bueno, por supuesto. Absolutamente. Sí. Bueno, abierto. Y los que puedan poner la cámara para que los veamos, genial, si pueden. Podemos hacer una foto también. Claro, hacemos una foto para ponerla ahí. Ahí Marcela, gracias Marcela, empieza rompiendo el hielo. A ver, Marce. Estás muteada, Marce. Ahí va. Perdón. Ahí va. Agradecerles el espacio, como siempre. Agradecerles el respeto por los otros y por los tiempos de otro. Y creo que esto un poco me lleva a lo que hace 15 minutos estuvo hablando de enseñar con el ejemplo. Creo que el compromiso que se manifiesta acá en estos espacios, más allá del cansancio, del día laboral, de todo lo que tenemos que hacer, es el ejemplo que trasladamos a las aulas, que lo estamos dando acá, en la escucha, en la espera de que cada uno pueda subir las cosas a su tiempo, sin apuro, con los procesos de cada uno. Creo que se traslada en primera medida a todos nosotros y después a lo más importante que tenemos, que son, en mi caso, las infancias, y en el de otros, quizás docentes, quizás chicos más grandes. Así que muy agradecida por eso. Bueno, qué bueno, Gracias, Marce. Ahí dice Nora que no prende la cámara porque está convaleciente, pobre, de COVID. No hay problema, Nora, estabas divina, te vimos antes. Bueno, no sé si, Eliana, te veo que estás por ahí. Ay, pobre. La verdad que me parece que me quedé pensando en el manifiesto, quedó muy, muy hermoso, y cómo digamos, escribiendo, pensando en ese formato, y creo que todos pensamos en nuestros estudiantes cuando pensamos en un destinatario, cómo... Sí, empezaron con ¿vieron? ¿Con qué les deseaban a sus estudiantes? ¿Cómo quedó como compaginado, como sin quererlo, este cuerpo vivo exquisito quedó coordinado, porque bueno, el docente tiene ese alma colectiva, ¿no? Y ese pensamiento colectivo siempre por detrás. Es cierto. Gracias, Eli. Bueno, les dejamos la posibilidad. Moni, no se te escucha, estás muteada. Ahí va. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, que quedó hermoso porque lo secuenciaste, San, de una forma muy... A ver, todos los bloques que pusiste eran muy poderosos, muy densos. Entonces, ir haciendo ese envoltorio que fuiste para rematar con el final, eran todos los bloques tan potentes que no sé cómo se consigue esa cosa de llegar a ese final, y que así tenía que ser, como lo hermoso te quedó. Hermoso todos los aportes de todos, pero había que compaginar eso, ¿no? Muy bien, hermoso, me gustó. Muy lindo todo lo que hicimos acá, me encantó. Sí, perdón, como una crítica constructiva quizás. Me resultó muy difícil leer el manifiesto de antropofagia, sí, con la cantidad de notas al pie, pero creo que también tiene que ver con yo lo leí desde la compu. Entonces no es lo mismo que tener el papel y bajar la mirada que tener que bajar al final de la página. Además, con lo que intentan hacer las vanguardias en ese momento, ¿no? Sí. Dar cuenta de esa interpelación y esa ruptura y esos modos distintos de leer, de pensar.
Y es Sí, muy potente. y un montón de conocimientos que me faltaban como lector modelo ahí para poder entenderlo. Los huecos no los podía llenar. Pero bueno, me generó eso, un texto complejo, me pareció. Sí, Y si ella hubiera cargado el del futurismo, ni te cuento. Yo ya lo tenía por la materia mía, pero venía Sí, por el de ese lado. Marinetti. Sí, el de Marinetti también venía así como que supone que vos tenés todo el otro bagaje, que sabe de qué estás hablando. Sí, lo que pasa es que a veces la escritura de los manifiestos tiene que ver también con un entre nos de los artistas y de los políticos y de quienes se manifiestan. Yo creo que esto se rompió en la escritura del manifiesto de ustedes, porque el entre nos es el espacio de la educación. Todos Claro. compartimos ese saber previo con todas esas incertidumbres que tiene, porque no es que sepamos todo ni que tengamos todo tan claro, pero hay algo desde lo cual partimos todos juntos, que es juntas, que es mirar la educación desde este lugar que queremos manifestar, de compromiso, de tolerancia, de respeto, de confiar en las capacidades del otro y de un montón de cosas más. Que bueno, agradezco también esa mirada a Eli, porque también buscar qué manifiestos podía proponer era difícil, porque uno puede disparar hacia muchísimos lugares, no quería irme hacia el manifiesto comunista, pero en todo caso uno puede leer como manifiestos otros tipos de textos, uno puede dar esa resignificación. Sí. Bueno, no sé si Mónica Nieto quiere hacer un cierre. Moni. Sí, no, bueno, agradecer por supuesto la participación de todas, el tiempo y la escucha, como le decía Marcela, de todos y de todas las que han podido participar, no solamente en los sincrónicos, sino también en el aula, ¿no? En la actividad en el aula, en los trabajos presentados, en la creatividad que pusieron, en la voluntad, en el esfuerzo, en esas ganas y en esa motivación, como comentábamos, de estar a esta hora y de querer, bueno, sumar conocimiento, que habla del compromiso y de la responsabilidad, que fueron dos palabras que se trabajaron también en este espacio. Así que en nombre de SADOP, agradecerles a todas las que han podido caminar este tiempito, este trayecto con nosotras. Gratitud del corazón, gratitud para Sandra, para Silvia, que también coordina todos los espacios con su generosidad también. Así que de mi parte, en nombre del SADOP, agradecer. Queda abierto el espacio, queda abierto el aula para seguir completando, para seguir aportando, compartiendo. El aula no se va a cerrar. Así es. Por un tiempo más seguir subiendo materiales, compartiendo, quizás esto los deje pensando y conecten y tengan ganas de compartir. Ahí estamos. Porque esa es justamente la experiencia que queremos transmitir, ¿no? De construir unos escenarios más flexibles, escenarios pedagógicos flexibles, donde podamos reconocer estos tiempos heterogéneos que tenemos cada uno de nosotros para que, teniendo la experiencia de ser acompañados en los tiempos heterogéneos que tenemos, podamos también reconocer esos tiempos heterogéneos en el aula y poder acompañar esos procesos, ¿no? Si no tenemos esta experiencia, difícilmente vamos a poder llegar al aula como acompañantes de estas trayectorias. No las podemos fabricar. No, la experiencia, que es una de las dimensiones también fuertes. Y esto, perdón, que comentaban, que digo que cómo hacer gratificante y feliz, porque se hablaba de hacer felices a los chicos también en esto, ¿no? Que no está en el resultado o en el resultado solamente, sino en el caminar y en los procesos. Digo, los adultos, como decimos, y tratar de ser feliz. Y ser feliz a medida que lo vas haciendo, disfrutando a medida que vas haciendo aquello que querés lograr. Digo, exactamente lo mismo proponérselos a los chicos, ¿no? Que puedan llegar a disfrutar el hacer, ¿no? El hacer colaborativo, el aprender a aprender, que sea un disfrute más allá del resultado, que ojalá siempre el resultado sea con las expectativas que los docentes queremos, pero... Si no están así, hay otros aprendizajes que... Bueno, por supuesto. Siempre aprender. También es un aprendizaje, vivir sorprendido. ¿No? Sí, tal cual. El asombro es una militancia. Exactamente. A la que no hay que renunciar. Así que bueno, muchísimas gracias para ustedes. Gracias.
Gracias a Nos ustedes. seguimos Muchas gracias. comunicando. Seguimos La semana comunicando. que viene el tercer módulo. El comienza. tercer módulo. Ahí están todas invitadas. Sigo leyendo. Dale. Chau, Gracias. chau, chau. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, muchas Chao. gracias. Chao, chao. Nos vemos.